A veces, durante las aburridas clases de informática, buscaba cualquier forma de distraerme. La mayoría de mis compañeros se limitaban a entrar en páginas conocidas como Free o juegos diarios, donde siempre aparecían los mismos juegos de plataformas y minijuegos sencillos. Yo buscaba otro tipo de páginas flash. Internet es un lugar gigante para ver todo tipo de material y encontrar lo más recóndito que jamás pudiste imaginar encontrar, incluso si fue por accidente. Me gustaba perder el tiempo buscando páginas más extrañas, sitios pequeños que parecían olvidados por todo el mundo. Lugares llenos de juegos flash o animaciones flash hechas por aficionados que, muchas veces, eran terribles. Eran animaciones muy grotescas y llenas de gore, o juegos shooter donde el objetivo era matar al primer tipo que vieras frente a ti. En ese momento, con mi mentalidad de niño tonto de 12 años, pensaba que era muy divertido y que debía estar orgulloso por jugar ese tipo de juegos y ver esos vídeos, porque por alguna razón creía que eso me hacía valiente o algo por el estilo. Recuerdo que aquella mañana estaba particularmente aburrido. El profesor llevaba casi media hora explicando algo relacionado con hojas de cálculo y fórmulas. Nunca fui bueno prestando atención a ese tipo de clases, así que, después de unos minutos, simplemente dejé de escuchar. Miré alrededor. Algunos compañeros estaban hablando entre ellos. Otros fingían trabajar cuando el profesor pasaba cerca. Y unos cuantos estaban haciendo exactamente lo mismo que yo, perder el tiempo en internet. Abrí una pestaña nueva y empecé a buscar páginas de juegos flash. Salté de una página a otra hasta que terminé entrando en un sitio web que no conocía. Era una página en la que se notaba la inactividad. Parecía que hubiera quedado atrapada en el tiempo o algo por el estilo. En ese momento me gustaban esos rincones olvidados de internet, esperando ser descubiertos por personas como yo. Mientras revisaba las distintas categorías encontré una sección dedicada a shooters y juegos violentos. La mayoría eran juegos robados de Newgrounds o de otras páginas con juegos originales. Además, había anuncios absolutamente por todos lados. La página sobrevivía a base de robar juegos y llenarlos de publicidad de dudosas intenciones. Cuando vi que en esa sección no había nada interesante, bajé un poco más y encontré un juego que, con solo leer su nombre, retuvo mi atención por un momento. Skull Attack. Recuerdo haber pensado que era un nombre bastante estúpido y que, por la portada, parecía ser un juego hecho por un aficionado. Me dio curiosidad. Quizás fue lo mal hecho que se veía, o tal vez me llamó la atención la idea de atacar una escuela dentro de un juego flash. Hice clic. La pantalla de carga apareció casi de inmediato. La pantalla del juego era monótona. Un fondo negro, una escuela en el medio y un simple botón de play gigante al costado. Todo tenía una apariencia increíblemente amateur. Recuerdo que pensé que seguramente estaba frente a uno de los peores juegos flash que iba a probar ese año. Cuando empezó la partida apareció un personaje armado en uno de los pasillos de una escuela. Los gráficos parecían dibujos hechos en Paint. Las animaciones eran torpes y los movimientos del personaje se sentían incómodos. Los disparos parecían atravesar a los enemigos sin hacerles daño. Era evidente que el creador no sabía demasiado sobre programación. Seguí jugando porque, aunque era horrible, ya me había acostumbrado a este tipo de juegos que parecían hechos por un niño de preescolar. El objetivo del juego era simple: matar a todos los alumnos y maestros que pudieras para conseguir más puntos. Sin embargo, me llamó la atención que los enemigos jamás me atacaban. Mi barra de vida no bajaba en ningún momento, simplemente corrían de mí. Mientras avanzaba iba acumulando puntos y matando más personas. Hasta que llegué al final del primer nivel. Allí apareció una chica. Por cómo se veía, supuse que debía ser algún jefe del nivel. Tenía una barra de vida que debía reducir mientras ella me lanzaba ataques. El jefe incluso tenía un nombre: Juliana. La ataqué durante unos segundos y finalmente cayó. Y entonces ocurrió algo que todavía recuerdo perfectamente. Sonó un grito horrible que retumbó en mis oídos de una manera exageradamente fuerte. Parecía un grito genuino de dolor, un grito genuino de desesperación y miedo. Era tan real que, durante un instante, pensé que provenía de algún lugar fuera de los parlantes. Me sobresalté de tal manera que casi tiro la silla hacia atrás. Sentí como el corazón me daba un salto.
Varios compañeros giraron la cabeza para mirarme y el profesor interrumpió la explicación para preguntarme si estaba bien. Recuerdo que me puse rojo de la vergüenza. Fue como ver uno de esos screames que no te esperas. Mi corazón estaba a mil y seguía exaltado porque no me había esperado un susto así. Rápidamente minimicé el juego y abrí la página de la tarea para evitar problemas. Pero, aunque intenté volver a concentrarme en la clase, no podía dejar de pensar en aquel sonido. Porque había algo extraño en él. Algo que no encajaba con el resto del juego. Y cuanto más lo recordaba, más convencido estaba de que aquel grito no había sido sacado de una biblioteca de sonidos cualquiera. Parecía la grabación de un grito genuino de dolor. No pude quitarme ese grito de la cabeza. Quedó conmigo durante años. Incluso hasta el día de hoy no puedo olvidarlo. Puedo hacer mi vida normalmente. Sin embargo, en mi cabeza sigue retumbando aquel momento en el que lo escuché. Puedo asegurarles que ese grito no fue algún efecto Mandela, ni un recuerdo borroso, ni una confusión o algo por el estilo. Cada vez que hablaba del tema como una anécdota, la gente decía que me lo había inventado o que seguramente estaba exagerando. Creo que voy a tener que hacer algo al respecto, no puedo quitarme esos gritos de mi cabeza. Nota. Hey, ¿qué tal? Soy yo de nuevo. Esta historia la escribí hace unos 3 años atrás. En aquel momento no pude animarme a buscar información respecto al tema. Aunque veía animaciones flash con mucha violencia y jugaba juegos de ese tipo, se sintió muy real. Tan real que simplemente me hizo dejar esta mierda de contenido. Al final, la realidad siempre supera a la ficción, ¿verdad? Ayer me quedé pensando en todo esto, en aquel juego, y sentí que tenía que investigar. No lo sé, tenía esta duda que me atormentaba, por lo que descubrí la verdadera historia detrás de esto. Este juego Flash fue baneado de absolutamente todos lados en Brasil, ya que hacía parodia de manera grotesca, a manera de burla, de un caso real de una masacre escolar en una escuela de Sao Paulo. Más específicamente, en la escuela de Sao Paulo de Beira. Además, el sitio donde yo jugué originalmente el juego ya no existe. Cerró hace años y prácticamente no quedó ningún rastro de él. De hecho, encontrar información sobre School Attack fue bastante difícil, ya que el juego quedó ultra baneado en Brasil y la mayoría de páginas donde estuvo alojado terminaron eliminándolo. La masacre ocurrió en el año 2003, y el autor de esta fue Gabriel Nogueira Acevedo, quien mató a 3 personas. Pero la muerte más conocida y recordada por los brasileños fue el asesinato de Juliana Farias del Río, quien fue asesinada por el autor de la masacre. Luego de cometer los asesinatos, Gabriel Nogueira Acevedo se atrincheró dentro de la escuela mientras la policía rodeaba el lugar. Durante varias horas permaneció encerrado, negándose a rendirse y manteniendo en tensión a todos los que seguían el caso por las televisiones de Brasil. La situación terminó cuando bajó la guardia y abandonó la posición en la que se encontraba escondido. En el momento en que fue visto por uno de los policías que participaba del operativo, Gabriel intentaría matar al policía con su arma, pero el policía lo abatió de inmediato cuando se vio en peligro. Para entonces, las 3 víctimas ya habían perdido la vida y la tragedia ya se había consumado. Este juego fue tan escandaloso que los medios de noticias más importantes de Brasil le dieron una nota. Me hubiera gustado ver solo eso, pero cuando me metí en foros y vídeos brasileños simplemente quedé asqueado. Por culpa del juego Flash, se esparció por todas partes. Lamentablemente, fue un juego muy conocido en Brasil, ya que los medios, en un intento de difamación y de querer decir que los videojuegos eran violentos, le dieron visibilidad. Le hicieron memes a la joven, memes donde se burlaban de su muerte, vídeos de foros brasileños donde se burlaban de ella, ya que sus últimas palabras fueron: "Por favor, alguien llame a mamá". Y, por alguna razón, en un humor retorcido, le hicieron memes con vídeos y fotos donde, a manera de burla y sin contexto alguno, ponían la foto de la víctima junto a sus últimas palabras. Ese es el origen de aquellos gritos que retumbaron durante años en mi cabeza. Pero, lamentablemente, esto no terminó aquí. En 2012, un artista holandés utilizó aquellos gritos reales, aquellos gritos horribles, para hacerlos parte de una canción techno bizarra, utilizando ese audio como sample. Por alguna razón, el audio trascendió barreras del internet, y se volvió como alguna especie de meme hacerle canciones a aquellos gritos captados por la cámara de seguridad de aquel momento.
Hoy en día, en Brasil, el nombre de Juliana es reducida a ser un simple meme, un meme cruel hecho con el único fin de burlarse de una joven que fue asesinada por su compañero de clases. Hay algo con lo que estoy de acuerdo hasta el día de hoy con lo que dije en aquella ocasión cuando conté esta anécdota. El internet es un lugar muy amplio. Un lugar donde de manera accidentada o intencional encuentras casos de este tipo.